Buenas noches. Los Illuminati han sido objeto de numerosas teorías de conspiración y especulaciones a lo largo de toda la historia. Se le atribuye influencias en la política, la economía y la cultura global. Pero, ¿qué quiere esta secta o grupo secreto? Básicamente, el control y la dominación mundial. Así que, ¡vamos a este misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 177 de su programa Cruda Realidad. Este episodio, sugerido por Angélica, tiene como objetivo analizar los orígenes, la evolución y las principales creencias en torno a esta nombrada sociedad secreta. Mucha gente cree que ya se extinguió hace mucho y otros creen que está en plena vigencia. ¿Cuánto de cierto es esto? Créanme que haber resumido, pese a que Angélica me envió un resumen, ha sido complicado resumir porque hay bastante información y mucha de ella es falsa, así que nos vamos a centrar básicamente en lo que ha sido comprobado, y eso nos da como conclusión los orígenes históricos. Efectivamente, los Illuminati sí existieron. La Orden de los Illuminati de Baviera fue fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, Alemania. Su objetivo era promover el racionalismo extremo, el pensamiento libre y la oposición a la influencia de la Iglesia, la monarquía y todo lo que esto tenía como efecto en la sociedad. Así que antes de seguir ahondando en el tema, porque he visto muchos videos, veamos un resumen muy completo que le he tenido que fraccionar por el tema de tiempo del canal Raquel de la Morena, que para mí resume lo más importante de los orígenes reales, y después ya veremos el tema especulativo y la conspiración, ¿no? Vamos a ver. Que por aquel entonces pertenecía al electorado de Baviera, un filósofo de origen judío que impartía clases de derecho en la universidad local, fundó junto a 4 alumnos suyos la Bund der Perfektibilisten, que se podría traducir al español como Pacto de Perfectibilidad o Asociación de los Perfectibilistas. Pero quedémonos aún en aquel 1 de mayo de 1776. El profesor universitario que fundó aquella organización secreta se llamaba Adam Weishaupt. Había nacido allí mismo, en Ingolstadt, y tenía 28 años. Su padre, que ejercía como rabino, falleció cuando Adam era aún muy pequeño, de modo que se crió con su padrino, Johann Adam Freiherr von Eichstätt, un profesor de Derecho en la Universidad de Ingolstadt que defendía las ideas de la Ilustración. El pequeño Adam siguió los pasos de su padrino y estudió Derecho en su universidad, controlada por los jesuitas. Se doctoró con 20 años y en 1772, a los 24, comenzó a trabajar allí mismo como profesor de Derecho Civil. Un año más tarde, el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús y Weishaupt aprovechó para convertirse en profesor de Derecho Canónico, un puesto que hasta entonces había estado reservado en exclusiva a los jesuitas. Sin embargo, estos, aunque oficialmente habían sido disueltos, aún conservaban gran parte de su poder en aquella universidad, que consideraban suya, y continuamente trataron de desacreditar a los docentes que, como Weishaupt, osaran introducir en los temarios del curso cualquier enseñanza que ellos considerasen protestante o liberal. Cansado de las presiones de los jesuitas, Weishaupt decidió crear una sociedad secreta con otras personas que compartieran sus ideas anticlericales para difundir los ideales de la Ilustración. Como decíamos, inicialmente solo formaban el grupo él y 4 alumnos, apellidados Massenhausen, Bauhoff, Metz y Sutor. Decidieron que su símbolo sería el búho de Minerva, la diosa romana de la sabiduría, y para mantener sus identidades ocultas, emplearon nombres en clave. Así, Weishaupt pasó a ser Espartaco, y sus 4 alumnos se convirtieron en Ajax, Agatón, Tiberio
y Erasmo de Róterdam, aunque Espartaco no tardó en expulsar a Erasmo por perezoso. Y es que para que aquel pequeño grupo se expandiese, era necesario que todos sus miembros colaboraran activamente reclutando a nuevos estudiantes interesados en acceder a textos racionalistas y en propagar los ideales de igualdad y libertad. El más activo fue Ajax, es decir, Massenhausen, quien se marchó a estudiar a Múnich y allí reclutó a Xavier von Schwab, un antiguo alumno de Weishaupt que estaba al cargo de la Lotería Nacional de Baviera. Así, poco a poco, pasaron de 5 miembros a 12 y Weishaupt sugirió cambiar el nombre de la sociedad secreta por el de Orden de las Abejas. ¿Orden de las Abejas? Pues sí, porque él veía a los miembros como abejas obreras que, dirigidas por la abeja reina, que era él, se encargaban de reunir el néctar de la sabiduría. Luego se lo pensó mejor y en abril de 1778 decidió que serían la Orden de los Illuminati, destinados, según sus propias palabras, a iluminar el entendimiento con el sol de la razón, que disipará las nubes de la superstición y de los prejuicios. A finales de aquel verano, la orden contaba con 27 miembros, agrupados en 5 grupos: los de las localidades de Múnich, Ingolstadt, Ravensberg, Eichstätt y Frisinga. Los candidatos que buscaban para incorporar a sus filas eran hombres de entre 18 y 30 años, ricos, cristianos, con ganas de aprender y, a ser posible, dóciles, para que acataran órdenes sin poner objeciones. No todos los nuevos miembros debían reunir necesariamente aquellas características, pero eso sí, no se admitía a mujeres, judíos, paganos ni monjes. En sus primeros años, los miembros de la orden estaban jerarquizados en 3 grados: novicio, minerval y minerval iluminado. Cada grupo de miembros informaba a un jefe del que desconocían su identidad real, para proteger así al conjunto de la organización. Dado que seleccionaban a sus miembros entre los jóvenes más destacados, quienes potencialmente acabarían ocupando puestos de responsabilidad en la sociedad, Weishaupt esperaba crear una red con acceso a información privilegiada y la suficiente capacidad de influencia como para, desde su punto de vista, liberar a los humanos de la esclavitud religiosa y socavar a los gobiernos corruptos hasta alcanzar un estado racionalista dirigido por filósofos y científicos. Sin embargo, había ciertas contradicciones entre los ideales de libertad e igualdad que afirmaba difundir y el funcionamiento interno de la propia orden de los Illuminati, ya que era una organización fuertemente jerarquizada en la que a los miembros se les decía exactamente qué libros debían leer y qué conclusiones debían extraer de ellos. Es decir, que no había libertad de pensamiento. Además, tenían una aparatosa parafernalia de ritos y reglas, copiados directamente de los masones, a quienes Weishaupt se unió durante un tiempo a fin de reclutar a nuevos miembros para sus Illuminati. Entre los masones, Weishaupt hizo un fichaje muy importante: Adolf von Kniga, chambelán de la corte de Weimar, quien resultó ser un reclutador tremendamente eficaz. Apuntaba directamente a los maestros y guardianes de las logias masónicas, quienes a veces ponían a toda su logia a disposición de los Illuminati. De ese modo, los Illuminati se expandieron por el sur y el centro de Alemania, incluso por Austria, y llegaron a rondar los 2000 miembros. El problema era que muchos de los masones que se pasaban a los Illuminati lo hacían porque se les había prometido que podrían ascender a los misteriosos rangos superiores que había por encima de Weishaupt, ya que éste le había contado a Kniga que él servía a unos poderosos hombres a los que llamaba serenísimos superiores, porque la orden de los Illuminati era muy antigua. Conforme pasaba el tiempo, los nuevos Illuminati le preguntaban con mayor insistencia a Kniga sobre esos rangos superiores que se les habían prometido, y Kniga, a su vez, preguntaba a Weishaupt. Finalmente, Weishaupt tuvo que admitir que no había nadie por encima de él y que aún no existían tales rangos superiores, porque la orden la había fundado él pocos años antes. Para entonces, los Illuminati ya habían cometido su mayor error: la indiscreción. En Baviera, algunos de los miembros de menor rango habían presumido en público del gran poder de los Illuminati, quienes, de hecho, habían comenzado a ocupar algunos puestos relevantes en órganos de gobierno cívicos y estatales.
Aquellas fanfarronadas acompañadas de críticas públicas a la monarquía y tratos de favor notorios entre Illuminatis importantes dispararon el temor popular hacia esa organización secreta que ya no lo era. Si tenías una disputa legal con tu vecino y este resultaba ser un Illuminati, como te tocara un juez Illuminati, estabas apañado. Alarmado por la situación y los rumores crecientes, el príncipe elector del Palatinado y de Baviera, Carlos Teodoro, decidió prohibir la existencia de los Illuminati y, de paso, todas las sociedades secretas en un edicto fechado el 2 de marzo de 1785. Adam Weishaupt huyó de Baviera y los Illuminati, apenas 9 años después de su creación, se dispersaron y desaparecieron de la historia. Al menos durante 12 años, porque en 1797 un sacerdote jesuita, el francés Augustin Barriel, publicó un libro titulado Memorias que ilustran la historia del jacobinismo, en el que afirmaba que los Illuminati de Baviera seguían en activo y de hecho formaban parte de los grupos responsables de promover la Revolución Francesa, que, como todos sabemos, había tenido lugar en 1789, 8 años antes. Según Barriel, la revuelta social había sido el resultado de un plan cuidadosamente orquestado durante años por agentes subversivos como los Illuminati. Aquella obra de Barriel podría haber pasado desapercibida, pero resulta que aquel mismo año, 1797, vio la luz una obra publicada por el físico y matemático británico John Robison, profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, que se titulaba, dejad que tome aire, Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa llevada a cabo en las reuniones secretas de los francmasones, los Illuminati y las sociedades de lectura recogidas de buenas autoridades. Aunque la gran mayoría de los historiadores que han investigado el tema consideran que los libros de Barriel y Robison no presentan bases sólidas, más allá de suposiciones y rumores, aquellas dos obras fueron ampliamente difundidas no solo por Europa, sino también por los jovencísimos Estados Unidos de América. De hecho, el reverendo G.W. Snyder envió un ejemplar del libro de Robison a George Washington, que era masón, para advertirle del riesgo de que los Illuminati se hubieran infiltrado entre las logias de los masones de Norteamérica. Hasta 1975, cuando regresó a la palestra de la cultura popular. ¿Y por qué volvieron a ponerse de moda entonces? Fue a causa de dos escritores estadounidenses, Robert Anton Wilson y Robert Say, quienes publicaron juntos una trilogía de ficción titulada Illuminatus, una sátira posmoderna en la que se habla de multitud de teorías de la conspiración, como los asesinatos de Martin Luther King y los hermanos Kennedy, y que tiene como trasfondo los tejemanejes de los Illuminati, una organización conspirativa que controla el mundo en secreto. En su obra se explica que el fundador de los Illuminati de Baviera, Adam Weishaupt, había asesinado a George Washington para hacerse pasar por él y se convirtió así en presidente de los Estados Unidos. Desde entonces, los Illuminati habían estado detrás de todos los eventos relevantes de la historia de aquel país. Los datos históricos, por si os lo estáis preguntando, indican que Weishaupt, tras exiliarse de Baviera, pasó el resto de su vida en la localidad de Gotha, en el actual estado alemán de Turingia, donde escribió numerosas obras acerca de la filosofía de los Illuminati y falleció en 1830. ¿Y cómo se le ocurrió a Say y Wilson recuperar la figura de los Illuminati en aquella trilogía de ficción? Se habían conocido trabajando en la revista Playboy.
Allí Wilson se encargaba de responder a las cartas de los lectores y por eso leía una gran cantidad de teorías conspirativas de todo tipo. Como los dos se divertían mucho con aquellas historias, decidieron crear una obra literaria en la que todas las teorías conspirativas fuesen reales. Por otro lado, unos años antes, en 1957, había aparecido el discordianismo, una religión satírica creada en una bolera de California por Mala Eclipse el Joven y Omar Khayyam Ravenhurst, quienes en realidad se llamaban Craig Hill y Kerry Thornley. La idea principal del discordianismo es que en el universo todo es caos y que las religiones no son sino una invención del ser humano para engañarse a sí mismo tratando de fingir que existe un orden. A partir de aquella trilogía, los Illuminati comenzaron a aparecer en todo tipo de manifestaciones culturales, en cómics, en un popular juego de cartas, en novelas, en películas y años más tarde, con la aparición de Internet, el fenómeno terminó de explotar. Los Illuminati se convirtieron en un elemento recurrente de las teorías de la conspiración, ya que podían encajar en cualquiera, desde provocar las 2 guerras mundiales hasta financiar el rodaje del falso alunizaje del Apolo 11. En el imaginario colectivo, los Illuminati pasaron a ser representados por el Ojo de la Providencia, también conocido como el ojo que todo lo ve. Ya sabéis, ese ojo dentro de un triángulo que se puede encontrar en iglesias de todo el mundo, en edificios masónicos y en el billete de $1 estadounidense. Aunque los masones sí usaban aquella imagen como símbolo de Dios, en realidad no existe ninguna prueba que lo vincule con los Illuminati de Baviera, cuyo símbolo, como dijimos antes, era el búho de Minerva. Entre las teorías más llamativas acerca de los Illuminati, destaca la difundida por el exfutbolista y locutor deportivo británico David Icke, según la cual los miembros de esa organización secreta no solo controlan el mundo, sino que en realidad son una raza interdimensional de seres reptilianos que cambian de forma y manipulan los acontecimientos para que los seres humanos vivan atemorizados y generen así una energía negativa de la que ellos puedan alimentarse. Concretamente hasta el 1 de mayo de 1770. Wow. Bueno, vamos a pasar ahora a lo estrictamente registrado. Primero, la estructura de la orden. Vamos a ver que la pista se pierde a más o menos mediados de 1800. Está inspirada en la masonería, definitivamente, y contaba con grados de iniciación. En 1785, el Weishaupt, o sea, el fundador, y el gobierno bávaro prohibió la organización, se autoexilió. Entonces, formalmente hay un escrito donde se disuelve oficialmente. Sin embargo, algunos creen que sus miembros continuaron operando en secreto y más bien esto fomentó 4 años después la Revolución Francesa. En cuanto a las supuestas conspiraciones e influencias a lo largo de los siglos, han surgido numerosas teorías que afirman que los Illuminati siempre han estado detrás de algún evento que ha cambiado la historia y que nunca realmente desaparecieron y que han estado en cada momento y cada cambio de gobierno de todo el mundo. Algunas de las principales creencias incluyen el control sobre gobiernos y economías. Se dice que los Illuminati influyen en las decisiones políticas y financieras a nivel global, promoviendo el famoso nuevo orden mundial. También está la influencia en la cultura y los medios de comunicación. Algunos creen que figuras del entretenimiento y líderes de opinión están relacionados con la organización de los Illuminati. Está también la manipulación de conflictos globales
y a esto se les acusa de estar detrás de las revoluciones y guerras para consolidar su poder o dirigir el interés hacia sus propios intereses, el interés de la política mundial. En cuanto a las evidencias y críticas, no existen pruebas concluyentes que respalden la existencia actual de los Illuminati como una organización activa con un poder real. Los historiadores consideran que la orden fue disuelta a mediados de 1800 y que las teorías en su contra son en gran parte solo especulativas. Ahora vamos a ver el tema de los símbolos. Comúnmente hay símbolos asociados con los Illuminatis que se parecen mucho a los francmasones o a los masones, como el ojo que todo lo ve o la pirámide inacabada, símbolos que aún existen en el billete de $1 y que eso alimenta la propia especulación. Algunas instituciones han adoptado esto y también se les vincula a ellos, lo que ha generado una confusión y ha alimentado la teoría de conspiración. Ahora justo vamos a la teoría de la conspiración. En la actualidad los Illuminati son asociados con una supuesta élite secreta que controla eventos globales, y dentro de estas teorías de la conspiración existe en primer lugar el control del nuevo orden mundial, y se dice que los Illuminati están activos y coleando y buscan establecer un gobierno mundial único, eliminando las fronteras nacionales y centralizando el poder en una élite. Otros también dicen que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Europa, que van a gastar más de 8.000 millones de euros en armarse, estaría detrás una orden Illuminati, debido a que genere el miedo. La influencia en eventos históricos, algunos creen que los Illuminati han estado y están detrás de todo, y ahí también vinculan a la revista The Economist de los Rothschild, de la Revolución Francesa, la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos y de las dos guerras mundiales. Otra vez la simbología oculta, ya que esta organización secreta es muy dedicada a la parafernalia de los ritos. Ellos ven muy importante el tema de los símbolos que les otorga poder, como el ojo que todo lo ve y la pirámide, que supuestamente aparecen en lugares como el billete de $1 o en logotipos de muchas empresas. En cuanto a la cultura de la industria y el entretenimiento, según esta teoría, los Illuminati manipulan la música, el cine, la televisión y los más medios para influir en las masas, utilizando celebridades como peones para transmitir mensajes subliminales. Y para eso basta un botón, ¿no? O sea, acabamos de tener la catástrofe de lo que ha pasado con Blancanieves de Disney, que ha perdido más de $300 millones, y según esto no pasa nada, no siguen ahí y dale con el tema de género, que ya todo el mundo se ha dado cuenta que no va, pero insisten. ¿Por qué estarían detrás de eso? No lo sabemos. Otra teoría de la conspiración que se asocia con ellos es la tecnología de vigilancia. Algunos creen que los Illuminati están detrás del desarrollo de tecnologías avanzadas para vigilar y controlar a toda la población mundial. También se les asocia la manipulación de las crisis globales, desde las pandemias, imagínate, hasta las crisis económicas, y se les acusa de orquestar estos eventos para consolidar su poder. Mi conclusión es que los Illuminati han pasado de ser una sociedad secreta histórica a un mito moderno utilizado en la cultura popular. Aunque no hay pruebas de su existencia en la actualidad, las creencias en torno a ellos reflejan el temor a las élites y el deseo de explicar los eventos globales a través de narrativas ocultas. Es cierto que existen corporaciones y grupos de poder gigantescos, pero que todos estos estén asociados a este grupo secreto de los Illuminati deja mucho que desear, ya que en este mundo moderno donde las redes sociales y todo se sabe, es muy difícil que miembros así sean identificados. Por lo tanto, yo concluyo que debe ser un mito moderno, nada más. Y hasta aquí el presente episodio.